ahora sí. Que podamos subsanar esa dificultad y que en el fondo trabajemos para ustedes, en el fondo, ¿ya? Y para que ustedes también puedan sentirse mejor y mejor preparadas y preparados para poder enfrentar estos desafíos que estamos viendo hoy en día. Así que si me dicen, ¿sabe que me da lata hablar aquí, no me gusta? No hay ningún problema porque lo podemos conversar en otra ocasión, ¿ya? Y también yo puedo atender personalmente si alguien quiere consultarme algo en forma particular. Yo no tengo problema. Bien, entonces, esta asignatura, como se las presentaron en la sesión anterior, es de proyectos ya, didácticos y evaluativos, y vamos a abordar específicamente el módulo TIC. Entonces, no me está funcionando. ¿Por qué? Miren, ven, tengo que aprender a usar Genially. Que cambié todo y pensé que esto estaba ordenado y no. Ya lo voy a previsualizar, ¿ya? Disculpen, me da vergüenza, pero me da risa también. Es que esto no está funcionando, porque lo cambié y pensé que estaba funcionando. Qué vergüenza. Ya, la contextualización es cómo vamos a trabajar este semestre, cómo lo pensé yo. Lo trabajé de la siguiente manera, pensando en la conexión con la práctica y con el módulo de TIC, ¿ya? Bueno, primero, las competencias del primer semestre son importantes porque, igual les decía yo en mi módulo anterior, que esta parte de integra críticamente las tecnologías de la información y las comunicaciones al quehacer profesional, creo que no fue tan logrado. Si bien había una reflexión y había como una conciencia del uso de las TIC, etcétera, que estaba muy bien a todo esto, me encantaron sus posicionamientos, los encontré realmente relevantes para nuestro quehacer. Como especialista en esta área noté que estaba un pelín débil. Entonces pienso que quizás lo que deberíamos trabajar es cómo integramos en el fondo las TIC, ¿no? Pero son muchas, entonces lo que importa es ver en qué perspectiva las integramos, ¿ya? Ahora mismo estoy haciendo un trabajo con tesistas en seminario de título de la G26, y es muy interesante viendo las opiniones de los profesores en los trabajos que estamos haciendo, que ellos hablan de esta clase que yo les estoy presentando ahora, la hablan como pensándola en una aula. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención. O sea, tenemos una forma de ver el aula que es muy difícil de modificar. Es muy difícil de cómo cambiar esa visión. Y estoy hablando, y eso nos pasa a todos, ¿ya? Incluyéndome, de la visión de la profesora que habla al frente y los estudiantes escuchan. Entonces yo digo, ¿cómo podemos cambiar un poquito eso? ¿Cómo podemos hacer que el aula se vaya transformando? Porque el aula no se transforma solo por los profesores. Esa es una idea que nos han metido las políticas públicas, ¿ya? El aula se transforma no solamente con las dinámicas de los profesores, sino con las dinámicas de toda la comunidad. Entonces, eso es muy complicado. ¿Te fijas? Pero yo siempre he pensado que los pequeños cambios pueden ayudarnos a cambiar un poco esta forma de ver el aula. No sé qué piensan ustedes al respecto. A lo mejor alguien quiere decir algo al respecto. El que quiera decir algo, la que quiera decir algo, lo dice nomás, ¿vale? Aquí estamos todos para escucharnos, porque como de repente hablo yo nomás, entonces siento así como protagonista. Para la próxima voy a venir con plumas. Qué pesada. Pero es como una protagonista del aula y esa no es la idea. Ya la idea es que podamos conversar entre todos. Entonces, para eso pensé
que deberíamos trabajar con recursos sincrónicos y asincrónicos. Entonces, a partir de eso, yo me hice unas preguntas. Por ejemplo, para las clases sincrónicas, me pregunté, ¿cómo podríamos potenciar la herramienta Zoom u otras para las clases sincrónicas? ¿Ya? Por ejemplo, a los que les toque hacer clases sincrónicas. ¿Cómo utilizar esta plataforma? ¿Cómo hacerla más dinámica? ¿Cómo hacerla más democrática? También, ¿cómo estimular la participación de mis estudiantes? Por ejemplo, puede ser a través de la gamificación, uso de Sócrates, por ejemplo. Estas cosas yo pretendo, ¿no? Porque a veces el tiempo me pilla, pero a mí me gustaría mucho hacerlo, porque yo creo que una de las maneras que aprendemos es a través del modelaje. Hay gente que a veces está en desacuerdo un poco con eso, pero los profesores aprendemos también mucho viendo otras ideas. Viendo, mira qué interesante lo que hizo este colega, me gusta. Muchos profesores preguntan, oye, ¿cómo se puede hacer tal cosa? Entonces, si yo muestro cómo utilizar una herramienta, o doy un ejemplo, quizás los chiquillos nos pueden ayudar más. ¿Ya? Porque los chicos en general, piensen ustedes que están, igual que ustedes en esta clase, varios de ellos están, primero, tenemos que acostumbrarnos a que los chiquillos van a estar haciendo otras cosas, que no van a estar así todo el rato en nuestra clase, que van a tener las pantallas apagadas, que van a tener los micrófonos en silencio, por varios motivos. ¿Ya? Entonces, claro, ¿cómo podemos, por ejemplo, ustedes para mí son adultos, entonces yo pensaba, pero igual aunque sean adultos, tiene que ser entretenido, porque los adultos también nos aburrimos. Al ser humano siempre le gusta el juego. El juego es la gran... Hay dos cosas como interesantes dentro de lo que es el aprendizaje. El juego y el humor, que son dos cosas que nos pueden ayudar a que la gente recuerde o que se entusiasme o que se motive o que enganche, ¿no? Con lo que estamos haciendo. Y luego pensé, ¿cómo proyectar el uso de herramientas en espacios sincrónicos? Por ejemplo, pensé, igual podrían conocer la herramienta Singling. O inclusive yo le sacaría harto el jugo a esta, ¿no? Hasta que estoy tratando de usar yo, que todavía cometo errores. ¿Te fijas? Que es la de Genial. Entonces, pienso, ya, quiero hacer esto con los chiquillos. Ya, quiero que hagamos estas cosas. Y las clases asincrónicas yo pensaba, ya, pero los chiquillos van a tener que hacer cosas fuera del aula. Por ejemplo, un colegio que no tiene, por ejemplo, clases sincrónicas. Entonces yo pensé, ¿cómo trabajar habilidades en las clases asincrónicas? Porque nos quedamos en el contenido. Podemos ser excelentes profesores, pero nos quedamos en el contenido y ahí, ¿qué pasa? El chiquillo hay muchas habilidades que usa, que tiene, y que no la está llevando a cabo para su aprendizaje. Ese es el punto. Y luego pensé, ya, pero por ejemplo, hay estudiantes que tienen internet y estudiantes que no tienen internet. Entonces pensé, ¿cómo podríamos potenciar el uso de Google Drive sin conexión? Esas son preguntas que yo las comparto con ustedes porque son preguntas que a mí me motivan como profesora y que yo digo, sí, pueden ser necesarias. Pero aquí pueden sumarse más preguntas. Y pueden ser las preguntas que ustedes traigan de su experiencia como profesores que están en práctica. Luego pensé, ya, vamos a conocer algunos recursos, pero luego tenemos que ver cómo implementamos estos recursos. Y ahí pensé que la creación de proyectos, por ejemplo, en el caso del aprendizaje basado en proyectos, va a necesitar una manera de enfocar que igual es distinta a cómo estamos enfocando el aula hoy en día. Entonces, este es un gran desafío. Primero, ver el tema de la comunicación multimodal, acerca de los hipertextos multimodales. Hay gente que quizás lo va a encontrar neoliberal, pero lamentablemente es lo que tenemos, que son los estándares en formación. Y los estándares en formación señalan en sus puntos que ustedes como profesores deben tener conocimiento de los textos multimodales. Deben tener conocimiento de lo que es lo multimodal y su aplicación.
dentro de las pruebas que se hacen al final, que es la prueba END, este punto, que es la comunicación multimodal, es uno de los puntos más bajos. Entonces, igual es interesante que podamos ver este punto, ¿no? Que podamos entrar a esta materia. Claro, aquí Valentina, no sé, Valentina yo lo voy a leer porque está para todos, pero Valentina nos dice en el chat, Valentina Espinosa, que dice que ahora que lo pienso en mi trabajo final, pese a que pensé las sesiones de clase en un contexto virtual, de todas maneras mantuve el formato y la jerarquía de las clases presenciales, solo que pasando a la plataforma online. Era bastante más complejo de lo que pensé. ¿Ya? Y dice, jaja, bacán que podamos profundizar más en esto y ver cómo lo llevamos a cabo. Yo creo que me quedará súper más claro cómo usar las TIC en las clases. ¿Sí? Es que esta cuestión, yo de hecho lamento que solamente veamos TIC en 2 semestres, porque esta cosa es de año. O sea, yo lo que pretendo es, ojalá motivarlos para que puedan seguir en esta ruta, porque las TIC son un complemento a nuestro trabajo. Me acuerdo de un grupo que decía, que hablaba de, permiso, hablaba de este autor, ¿ya? De Recalcati, Máximo Recalcati, por una erótica de la enseñanza. ¿Ya? Yo tengo, miren, tengo todo esto aquí con sticker. Muy interesante Recalcati, muy, muy interesante. ¿Ya? Pero, pucha, igual las TIC son algo que está, o sea, es un elefante blanco que tenemos en el aula, independiente de lo que podamos opinar de ella, creo que lo binario en este caso, o sea, verlo en forma blanco, negro, negativo, positivo, en este minuto creo que hay que diversificarlo por la experiencia vital que estamos teniendo. Piensen ustedes cuántas horas de nuestra vida estamos invirtiendo en esto. ¿Se fijan? Entonces, ya no podemos decir, puedo prescindir de esto. Creo que hay que ver de cómo lo puedo integrar de forma tal de romper un poco la forma tradicional que tiene de verse el aula. Y esto no es un trabajo de hoy ni de mañana, sino que es un trabajo que se tiene que hacer paulatinamente, haciendo que nuestros estudiantes entiendan las dinámicas de nuestras clases. Porque los estudiantes tienen mentalizado la jerarquía, tienen en su mente de que el profesor o la profesora son la autoridad máxima y lo van a ver así siempre, lamentablemente, aunque tampoco es malo, porque si tú te planteas como guía y no como autoridad de esta que dice que no acepta opiniones de los demás, si te proyectas como un líder positivo, creo que los estudiantes van a, van a entender y van a lograr esa conexión, ¿ya? Y para ello también tenemos que hacerlos parte de esto. Entonces, volviendo a este cuadrito, hay un punto muy interesante que habla sobre las alfabetizaciones múltiples, que tiene que ver una forma de gestionar el aula. Entonces, todos estos puntos yo les quiero informar que primero, seguramente vamos a entrar teóricamente a ellos, ¿ya? Porque igual es medio difícil de entender de buena primera. Entonces, seguramente esto va a estar acompañado de un trabajo asincrónico y un trabajo sincrónico dentro del aula. Entonces, yo estoy pensando cómo vamos a organizar el curso pensando en todo lo que tenemos que ver. Entonces, quiero que sepan de antemano que hay cosas que le vamos a dar preferencia y otras que no, ¿ya? Porque no podemos verlo todo. Pero a mí lo que me importa como profesora es que ustedes, cualquier herramienta que ustedes tengan en su vida, cualquier herramienta que ustedes conozcan, que un colega se las recomiende, ustedes sepan cómo implementarla dentro del aula. Porque ese es el punto más difícil. ¿Cómo usarlo? ¿Cómo hacer que esto no sea igual que una guía? ¿Cómo hacer que esto no sea igual que un PowerPoint? ¿Te fijas? Hacerlo diferente. ¿Para qué? Para que implicar más a nuestros estudiantes.
y a implicarlo a él también, que él también conozca otros lenguajes. Entonces, en ese sentido, también pensé que es bueno que revisemos y que conversemos sobre el uso ético de las herramientas digitales, que es un punto que también habló un grupo en su trabajo, fíjate, lo encontré muy bueno, sobre cómo utilizar éticamente las herramientas. Entonces ahí nos lleva a pensar, por ejemplo, en lo que sufren nuestros estudiantes. Por ejemplo, yo no sufrí eso. Mira, yo les voy a ser súper sincera, y no es por pena ni lástima nada, pero yo fui una niña que cuando estudió en el colegio sufrió bullying hasta segundo medio, ¿ya? Y eso es muy difícil, porque tú sufres que tus compañeros y compañeras te maltraten, te digan cosas feas, etc. Entonces imagínense que los niños que se ven más débiles, eh, que antiguamente, porque en mi época no existía internet, carné al piso, eh, no sé, nadie te molestaba en la casa, ¿comprendes? Tú estabas en la casa y yo estaba tranquila en la casa. Y lo único que, claro, iba a llegar a la sala y para mí era una pesadilla, ponte tú en séptimo básico. Aparte que los profesores, nadie te daba bola. O sea, tú le decías, ¿sabes qué? Me dijeron tal cosa, le daba lo mismo. Entonces ahora los chiquillos, nuestros estudiantes, nuestras estudiantes están a merced de este uso de las redes sociales. Entonces sería bueno que pudiéramos conversar sobre esto, cómo nos posicionamos nosotros como profesores frente a esto que existe, que está, cuáles son los límites éticos del uso de la información, o sea, cómo puedo, cuando, por ejemplo, hay gente que recibe videos, no sé, de maltrato y dicen, por favor, compartir, y uno no piensa nada y los comparte a todo el mundo. ¿Será una buena práctica? ¿Estaremos incurriendo en algo ilegal o algo que no corresponde? ¿Te fijas? Cosas que hay que pensar y que también tenemos que transmitir a nuestros estudiantes. Y también en cuanto a la generación de contenido y uso del contenido. ¿Ya? Porque hay estudiantes que están generando contenidos todo el tiempo, o sea, crean páginas de memes o inclusive páginas para burlarse de la gente. ¿Te fijas? Pueden hacer cosas para burlarse de los profesores o qué sé yo, en su lenguaje. Entonces, claro, pensar también en eso. Solamente invitarlos a pensar y ver que eso nos va a suceder porque nosotros somos profesores y profesoras y nuestros estudiantes nos ven de una manera. Nos pueden ver inclusive como una figura, ¿sabes? Como la figura a lo mejor del papá o la mamá que no tuvieron, la figura de un compañero más grande. Eh, nos pueden ver de diversas maneras, ¿ya? Pero a lo que voy es que siempre nos van a ver igual como un modelo. Entonces, es muy difícil para los estudiantes, o sea, cuando ya entran en el plano de, por ejemplo, de invitarte a tomar una cerveza, yo creo que ahí algo quizás no está muy bien, ¿te fijas? Pero son cosas que nos invitan a meditar, ¿ya? Me refiero a conversar con nuestros estudiantes sobre cómo generan el contenido y cómo lo utilizan. Y aquí también tiene que ver lo que hablábamos la vez pasada de la alfabetización transmedia, que tiene que ver en el fondo cómo utilizamos los medios, ¿ya? Y de qué forma generamos contenido con esos medios y de qué forma nuestros adolescentes generan contenido y son usuarios de ese contenido. Es un aspecto que tenemos que volver a repasar. Y finalmente, el tema de la alfabetización transmedial, que es un tema que tenemos que seguir pensándolo. Todo el proceso es acompañado de una reflexión o autorreflexión sobre cómo integramos las habilidades de nuestros estudiantes y sus usos tecnológicos en nuestro quehacer profesional. Esta es una conclusión que yo puedo sacar de unos 2 o 3 años, no sé, llevo unos par de años investigando sobre esto, y es que creo que la única manera de desestructurar una aula jerárquica es empoderar a nuestros estudiantes a través de la potencialización de sus habilidades. Y eso, todo lo que aprendemos
por ejemplo, cuando aprendemos a usar una herramienta, no es solamente para que tú como profesor la presentes, así como, como esta presentación a tus estudiantes, sino que es también para que ellos la utilicen, pese a su precariedad. En la medida en que tú vas empoderando a tus estudiantes, ellos van teniendo poder, ¿ya? En la medida en que ellos van, y eso es un tema que conversamos el semestre pasado con la lectura de Kumachiro, ¿ya? En la medida en que tú, o no sé si era Kumachiro o era otro autor que citaba un compañero de este curso que es Matías, que era, y Matías, por favor, si quieres me corrige, el autor, que creo que también lo citaste en tu trabajo, que era acerca del poder, que si tú das conciencia de ese poder a los estudiantes, ellos van a poder tener un mayor desarrollo, porque ya tienen conciencia de ese poder. ¿Era así o no era así? ¿Está Matías o no? Estoy sola, estoy como el perrito. Estoy hablando sola. Ya. Ah, no, esto volvimos al principio. Entonces, las competencias está el dominio tecnológico, que era, me da vergüenza, me da mucha vergüenza como que la presentación. Esto es un ejemplo de lo que no les tiene que pasar, ¿ya? Pero les puede pasar, ¿ya? Ya, integra, implementa crítica transmedial y didácticamente las TIC a su ejercicio docente en entornos híbridos, que tiene que ver con lo que conversamos recién. En el objetivo, generar e implementar propuestas didácticas, que es el objetivo de la asignatura, ¿no? Y aquí le puse, con el uso de las TIC, ahí están las flechitas, respondan a la necesidad de atención a la diversidad. Entonces, estar siempre atentos y atentas a las necesidades de nuestros estudiantes, creer en ellos genuinamente y actuar en consecuencia. Esa es una recomendación que les puedo dar yo. ¿Cómo vamos a implementar este trabajo? A través de clases sincrónicas y trabajos sincrónicos, muy similar a lo que hicimos el semestre anterior, ¿ya? Las clases sincrónicas, la idea es que no duren más allá de 60 minutos. Por ejemplo, ahora llevamos cerca de 40 minutos y es la presentación del curso, entonces, claro, es lógico que se avance un poquito más. ¿Cómo va a ser el módulo en cuanto a los contenidos? Esto yo lo voy a arreglar por si acaso y lo voy a subir, pero decente. Bien, ¿ven bien? Que no sé si ven bien. Sí, profe, a veces no se ve tanto lo que es más pequeño, pero bueno, yo soy Piti, así que no sé si Gracias, los demás Maca. lo ven. No sé, es que algunos pueden estar con el celular, no sé. Hoy hay unos, ¿cómo es que se llaman estos? Ay, se me olvidó el nombre. Estos iconos. Ay, que estoy mal. Que están súper buenos, me encantan. Algunos de los que ponen ustedes, ¿cómo es que se llaman? Avatar, eso. Hay unos avatar increíbles, me encantan. Ya, Profe, sí, dime. ¿puede aceptar a la Cami que creo que como tiene compartir pantalla, no ve que está tratando de entrar? Pero la Cami la acepté. No la tengo que. Ay, que está Camila Araya, pero está sin micrófono. No sé Ah, por qué. ya, es Pero que está recién vi el dentro. mensaje. Ah, ya, súper. Sí. A ver, espérate. Es que como estoy. Ah, dicen opciones de arriba se puede agrandar, pero no sé si funciona en tablet y celular. Ah, ya. Gracias, Doina. Igual yo lo estoy agrandando un poquito. Es que me da vergüenza todo esto. ¿Por qué me pasan estas cosas? Espérense, a ver, ventana, marcadores, a ver.
Editor, ayuda, no, auxilio. No quiero mostrar nada. ¿Cómo era? Visualizaciones. Ahí está. Ya. Queda más decente, disculpen. Ya, vamos a hacer un diagnóstico. Este va a estar unido en parte a lo que vamos a hacer en didáctica. Investigación en la práctica didáctica. Entonces el diagnóstico, la idea es que ustedes puedan analizar o ver cómo se está usando las TIC en su escuela, en su centro, si están haciendo clases sincrónicas, etc. En el fondo para ver cómo nos podemos ir adecuando, ¿no? a lo que necesita la escuela. Luego en la lectura hay un punto en específico que yo quiero trabajar con ustedes, que es cómo tratar los clásicos dentro del aula. ¿Cómo mediar la lectura literaria? El tratamiento de los clásicos dentro del aula. ¿Por qué decidí hacer esto? Porque si ustedes se fijan, el currículum en su gran mayoría trabaja clásicos. Y lo más incordioso, por decirlo, lo más molesto, es que trabaja muchos clásicos de la literatura universal y pocos clásicos de nosotros. Entonces yo pensaba que podríamos hacer unos proyectos chicos de trabajar los clásicos, hacerlos más próximos a nuestros estudiantes, pero también vincularlo con otros clásicos que tenemos nosotros. ¿Qué pasa con todo el acervo cultural que tenemos de las culturas prehispánicas, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo podemos no sé, cómo descolonizar lo que son los clásicos o volverlos más próximos a nuestra realidad? ¿Cómo podemos rescatar esos temas universales para hacerlos con mayor sentido? Entonces las TIC en este sentido nos puede ayudar, ¿ya? Y eso ya nos va a ocupar un tiempito. En la escritura pensé cómo podríamos integrar las prácticas digitales en los procesos de escritura, o sea, las prácticas digitales de nuestros estudiantes. Y eso implica tomando algunos de los modelos de escritura que se van a ver en didáctica, quizás podríamos potenciar lo que es la escritura creativa, podríamos potenciar la inclusión de temáticas que sean relevantes para los estudiantes, transformar, por ejemplo, hay gente que las propuestas, y esta otra cosa que yo quería comentarles, que me llamó mucho la atención en la mayoría de los trabajos, escogieron OA vinculados con escritura. Y eso me llamó mucho la atención a mí. No sé si alguien me quiere contar qué los motivó a escoger OA de escritura. Los que me están escuchando, a veces siento que no me están escuchando. ¿Alguno que haya tomado un OA de escritura, por qué? O ya no se acuerda. Que hay gente que así, no sé, como que ya no me acuerdo del OA que escogí, porque lo hice todo rápido, que tenía que entregar el trabajo. Nosotras con mi compañera elegimos un objetivo de escritura y creo que pensamos en cómo las estudiantes podrían como apropiarse de un contenido a través del hacer, en este caso de ellos producir algo. Creo que por ahí como que lo abordamos. Igual puede que le hayamos dado otra vuelta, pero ya no me acuerdo. Ya, es que claro, ahí yo creo que ahí va el punto, que varios pensaron en estudiantes crear, pero se puede crear de varias maneras, no solamente escribiendo. Entonces, mi idea del módulo es que vayamos pensando en nosotros como profesores, pensando, ¿qué creencias tengo yo sobre el aula? O sea, vamos rescatando igual lo del primer semestre, ¿no? Pero en nosotros, no de los demás, no de la mirada externa, sino de la mirada interna. Por ejemplo, ¿concibo la creación como un producto escrito? ¿Concibo acaso la creación como un audio, por ejemplo?
Y esas son preguntas que también me las planteo yo misma, como profesora. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, Gabriela le parece muy necesario y Valentina me dice que eligió lectura. Sí, no, si hay gente que eligió otro, pero yo estaba hablando de varios que escogieron y eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, claro, tenemos que revertir ciertas concepciones que están muy arraigadas. Y claro, y cuando sucede que llegamos a una comunidad, en esa comunidad ya hay un modo de hacer, hay un modo de concebir. Por ejemplo, me acuerdo cuando hice mi tesis, que entrevisté a una profesora, que jovencita, llevaba 1 o 2 años trabajando, y me decía que ella tenía muchas ideas, pero que no las podía implementar porque los profesores más antiguos le decían así como que no. Y además que ella, claro, como la universidad de repente es demasiado teórico, poca aproximación, entonces ella decía, bueno, es lo que hacen los profesores, lo voy a hacer también, pero no digamos que estaba tan de acuerdo con eso. Ella igual trataba de innovar, pero le costaba muchísimo. Entonces es importante eh, pensar en varias cosas. Por ejemplo, ¿existe la innovación o es un cliché? Por ejemplo, yo a veces lo dudo, porque tenemos una manera muy arraigada de pensar en la aula. Me incluyo. Entonces, claro, esto es un poquito la idea de jugar y dar el salto de eso. Y la oralidad, como performance, que es uno de los puntos del programa, yo pensaba en los podcasts. ¿Cómo integrar los podcasts en la didáctica? ¿Cómo integrar esta producción oral? Eh, ¿De qué manera, cierto, hacemos que nuestros estudiantes se desarrollen su parte oral, la parte auditiva? Piensen ustedes en cuántos estudiantes no les gusta opinar dentro del aula, pero quizás hacen grabaciones o se mandan WhatsApp. No sé si alguien lo hace aquí, pero aquí mi abuela lo hace, que ella se envía un WhatsApp y lo escucha el audio. Y yo también me he puesto viciosa y escucho también lo que envío. No sé si lo hacen o yo estoy demasiado loca. Quizás dicen ustedes, no, yo no lo hago. Yo no hago esas cosas, profesora, por favor, ¿qué está hablando? Está loca, ¿ya? Pero creo que es importante, es una parte también del aprendizaje y que ignoramos muchísimo el tema de la oralidad. Y también hay estrategias como incorporar esto, ¿no? Vamos a revisar algunas cosas que se han hecho. Bien, voy a salir de aquí. En el plan de trabajo, mi grupo va a decir, el profe, es como lo mismo que mostró. Oh, no, ahora no puedo, ¿cómo lo hago? Ya, oh, qué vergüenza. Pucha, pero que tengo que visualizarlo. Me da vergüenza todo esto. Ya, esto, previsualizar. No me gusta esto porque lo encuentro poco profesional, a mí me gusta ser muy profesional. El plan de trabajo he pensado en 2 modalidades, sincrónica y asincrónica. Nuestras clases teóricas y también clases prácticas en las que vamos a discutir nuestras propuestas y también tratar de ver el trabajo que hemos hecho, el trabajo autónomo, las lecturas. No se van a dar muchas lecturas, les digo al tiro, 1 o 2 máximo en todo el semestre, porque tenemos otras lecturas en otros módulos. Vamos a seguir trabajando con el libro de Scolari y yo creo que vamos a ver algún artículo en relación a la ética y el ciberbullying quizás, ahí lo estoy viendo, ¿ya? Igual podríamos llegar a un acuerdo, porque yo no quiero saturarlos, chicos. Me interesa que lo esencial esté más o menos claro. Trabajo autónomo y trabajo colectivo o colaborativo, ¿ya? Yo puse estas horas, pero cada uno verá, porque a veces estos trabajos de crear una presentación o atreverse con una cápsula te demandan más tiempo. Pero no sé si vamos a ver,
poner exigencia a hacer una cápsula, por ejemplo. Si alguien lo quiere hacer, lo podríamos hacer, dependiendo de las necesidades de la práctica, ¿ya? Estas son solamente las propuestas que yo tengo. ¿Cómo va a ser la evaluación en este módulo? Vamos a tener el diagnóstico, que va a tener un valor de un 30, la creación de recursos, que tiene un valor de un 50, y la autoevaluación, que aquí vale 20%, autoevaluación y coevaluación. Si ustedes se fijan, son solamente 2 hitos, ¿ya? En la creación de recursos, la idea es que las cosas que vayamos haciendo tengan un valor para la evaluación, ¿ya? Pero en la evaluación, a mí lo que me va a interesar que cumplamos con algunos criterios que yo se los voy a presentar en la próxima clase, ¿ya? Porque me interesa que tengan claridad. Este semestre tiene que ser todo claro, ¿ya? Entonces tienen que tener claridad de cuáles van a ser los criterios con lo que se va a evaluar la creación de recursos, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué puntos se van a considerar en el diagnóstico? ¿Ya? ¿Qué elementos vamos a considerar dentro de la autoevaluación y coevaluación? Sería muy bueno que para ambos hitos ustedes se pudieran autoevaluar o, por ejemplo, en la creación de recursos pudieran coevaluar. Entonces aquí quizás le vamos a dar más uso al blog, o sea, en cuanto a publicar, porque el semestre pasado quedó muy así como a la voluntad, ¿no? Si quiere publicarlo, si no. Igual sería bueno publicarlo, para que cuando ustedes estén trabajando, de repente digan, oye, pucha, me hacen falta ideas, no tengo tiempo, me meto aquí, acá hay más ideas. ¿Entienden? Perdón, a la bibliografía no la he trabajado, así que aquí estamos trabajando para ustedes, porque no la he terminado. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Bien, quisiera saber algunos comentarios que quieran tener en relación a la clase, una cosa que quisieran añadir a lo que se ha explicado del programa en esta primera clase. Dicen, ya estoy muy cansado, profesora, cansada. Entiendo la palabra, cansada. Ya no quiero más. Ya, la sesión igual ha sido larga esta. La próxima clase, yo creo que les voy a dar un pequeño ejercicio, retomando algunas cosas del semestre anterior, para que las volvamos a reforzar, y la próxima clase estaríamos haciendo una conversación, aplicación de lo que hagamos durante la semana, ya como primera aproximación. Lo que vamos a estar trabajando es el tema del diagnóstico, ¿ya? Pero mientras avanzamos en el diagnóstico, quizás podríamos ver algunos elementos que nos faltaron del semestre anterior. ¿Les parece? Entonces aquí yo necesito saber qué aspectos sienten débiles en relación al semestre anterior. Entonces yo voy a elaborar un pequeño cuestionario con una escala de Likert, esto es de acuerdo, en desacuerdo, ¿ya? Para que ustedes me evalúen rápidamente qué elementos sienten que están débiles y que necesitan reforzar, ¿ya? Porque aquí yo solamente tengo mi perspectiva y no sé lo que están pensando ustedes. No sé si están de acuerdo, en desacuerdo. Han pasado como 50.000 ángeles. No había dicho nada. Ya, voy a hacer títere. Opinen, por favor. El video de 20 minutos, ¿se acuerdan? Opinen. El video de 20 minutos.
Qué terrible, ¿cómo le fue? Me podrían contar esa experiencia. Eso, dediquémonos a pelar, pues, chiquillos. Es una hora ideal. Vienen con su mate y nos dedicamos a pelar. Top. Tomás está de acuerdo. Sí, hagamos terapia de grupo así. ¿Qué he aprendido de las TIC? No aprendí mucho, pero a pelar me sé toda la facultad ahora. Doina está de acuerdo. ¿Ya? Entonces, claro, a lo mejor no han podido reflexionar mucho, entonces en esta encuesta quizás los voy a invitar a pensar un poquito más. ¿Ya? Nos queda harto trabajo. Espero que les haya parecido cómo pensé este módulo. ¿Ya? Y obviamente todas las sugerencias y todas las cosas que haya que reparar en el camino me dicen, no hay ningún problema, todas las sugerencias serán bienvenidas y veremos la forma de incorporarlas dentro del módulo, ¿ya? Las necesidades, etcétera. ¿Sí? Bien, son las 7, así que vamos a dejar esto hasta aquí. Voy a detener la grabación.